Bienvenidos, amigos, colegas, alumnos del Máster de Derecho Laboral, el Máster Centroamericano en Derecho Laboral, y también a los colegas que están asistiendo a estas conferencias sobre temas diversos de derecho colectivo del trabajo. Vamos a desarrollar ahora la conferencia sobre rasgos históricos de la libertad sindical como un componente introductorio al tema de esta primera institución del derecho colectivo del trabajo, una vez que hemos concluido la parte del abordaje general de los derechos colectivos y particularmente de la forma en cómo desde los convenios internacionales de la OIT se han promovido y resguardado estos derechos. Lo primero que quisiera decir, iniciando nuestra presentación, es que realmente es difícil, casi imposible, hablar de la libertad sindical sin tener presente el entorno histórico de conflicto en el cual esta institución particularmente relevante en los derechos colectivos ha venido evolucionando. Y en ese marco, entonces, vamos a tratar de graficar los rasgos históricos más importantes en la evolución de la libertad sindical antes de pasar en otra conferencia subsiguiente a los conceptos y categorías doctrinales. En ese escenario, entonces, ¿cuáles son las rutas de búsqueda que nosotros estamos obligados a emprender para encontrar las raíces históricas de la libertad sindical? Evidentemente que hay un conjunto de hitos que son imprescindibles citar en esta lógica. El primero de ellos, obviamente, es el entorno de la revolución industrial del siglo XIX, donde surgen los primeros movimientos sindicales como respuesta a los abusos de la explotación laboral a la que fueron sometidos los trabajadores en Europa. Y cuando digo los trabajadores, no me refiero solamente a los hombres, me refiero también a mujeres y niños sometidos a brutales condiciones de jornada laboral y de pésimas condiciones de salubridad y hacinamiento en las grandes fábricas de Europa. Particularmente podemos citar, por ejemplo, el escenario de la revolución industrial y la fábrica en Inglaterra. Otro hito histórico al cual tenemos que hacer referencia ya en nuestras tierras, es decir, en América Latina, es el movimiento social que representó la Revolución Mexicana que estalla en 1910. Una revolución de profundas raíces populares, particularmente campesinas, pero que iba a tener un escenario vinculado efectivamente a la lucha social en el escenario mexicano. Y en ese entorno tenemos que rescatar la Constitución de Querétaro de 1917 como un documento histórico en América Latina que se encarga de reconocer los derechos colectivos vinculados a la huelga, al sindicato y a la negociación colectiva.
En ese escenario, otro antecedente histórico indudable es la inclusión en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 del artículo 23 que reconoce de manera expresa el derecho de sindicalización. A eso le siguen, por supuesto, los convenios internacionales de la OIT ya en el siglo XX, después del 1919 que se crea esta organización, y sobre los cuales ya hemos hecho abundante referencia en la conferencia sobre los convenios internacionales de la OIT y la libertad sindical. En ese marco, ¿cuáles son en América Latina, además de la Constitución Mexicana de 1917, otros hechos históricos que van a marcar el escenario en el que se va abriendo paso en medio de grandes batallas sociales la libertad sindical en el continente o el subcontinente latinoamericano? Obviamente tenemos que hacer referencia a la llamada huelga de la Semana Trágica en Argentina en enero de 1919, la gran huelga que se inicia en los talleres Vanessa, en el escenario de la lucha contra la represión generada por el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que termina con miles de muertos y cientos de detenidos en Argentina y que marca evidentemente la historia no solamente del sindicalismo argentino, sino también, hay que reconocerlo, del sindicalismo latinoamericano. En ese mismo escenario de grandes batallas sociales protagonizadas por los sindicatos o las agrupaciones de trabajadores, encontramos nosotros, por ejemplo, la masacre de las bananeras de Colombia en 1928, cuando los trabajadores de la United Fruit Company se organizan y se lanzan a la huelga exigiendo mejores condiciones laborales, recibiendo como respuesta la brutal represión desarrollada por el ejército colombiano. También las llamadas huelgas del Cordobazo en Argentina en 1969 contra la dictadura de Onganía representa un hito en los antecedentes de la movilización obrera y estudiantil contra formas y modelos políticos totalitarios que reprimieron salvajemente al movimiento sindical, pero que a su vez fueron creando las condiciones en las cuales el sindicalismo adquiere finalmente carta de ciudadanía social. Y no podemos dejar de mencionar en ese escenario las luchas sindicales en Brasil durante la época de la dictadura de 1964 a 1985. Batallas que finalmente prepararon el camino para la democratización. Dicho sea de paso, por ejemplo, Luis Ignacio Lula da Silva viene del sector metalúrgico del sindicalismo brasileño. También son dignas de mencionar las protestas mineras en Bolivia, que desde el siglo XX fueron marcando con sus huelgas y movilizaciones tanto la política nacional boliviana como esta especie de eslabones y pruebas de fuego que tuvo que atravesar la lucha social latinoamericana para que el sindicalismo finalmente pudiera ser reconocido como un sujeto social
con absoluta legitimidad en la defensa de los intereses y los derechos de las grandes masas de trabajadores. En ese contexto hay que mencionar la creación de la Confederación de Trabajadores de América Latina en 1938, que unificó los movimientos sindicales en la región y levantó el estandarte de la libertad sindical como un derecho clave para el avance del movimiento sindical latinoamericano. También tenemos que mencionar el efecto social que generó la Revolución Cubana de 1959 en una dirección polémica como es la transformación del modelo sindical cubano alineado con el Estado y modificando y prácticamente eliminando la categoría vinculada al concepto de autonomía sindical. Aquí encontramos un primer ejemplo de esta lógica de un sindicalismo cuasi corporativo que constituye o se constituye en un eslabón más del Estado, utilizado efectivamente en la lógica de un determinado modelo político, más allá de cualquier consideración política o ideológica sobre la Revolución Cubana y sus dramas. Luego tenemos que hablar de las batallas del movimiento sindical latinoamericano durante las dictaduras militares de 1970 a 1980 en América del Sur, particularmente Chile y Argentina. Y en ese contexto también cabe mencionar las batallas del movimiento sindical en Brasil y Argentina contra la ofensiva de las reformas neoliberales en la década de 1990 al 2000. Obviamente, en esta época también de 1980 a 1990, la ratificación del convenio 87 de la OIT en muchos países vino a fortalecer de manera efectiva la posición del movimiento sindical y particularmente la batalla por el reconocimiento legítimo de las libertades sindicales. En el escenario europeo solamente señalaremos que efectivamente en el mismo hervor del siglo XIX y el siglo XX se generan hechos y acontecimientos que van a darle a la libertad sindical carta de ciudadanía, para utilizar esa expresión. Así, por ejemplo, la Ley de Asociaciones de Alemania en 1871 permite finalmente la conformación legal de los sindicatos, reconociéndolos como organizaciones legítimas en la sociedad alemana. En ese mismo escenario, la Trade Union Act de 1871 en el Reino Unido contribuyó también a legalizar oficialmente las conformaciones sindicales. Permítanme un segundito para que no se nos pierda la secuencia de esta presentación. Perfecto. Decíamos entonces en 1871 la ley de sindicatos del Reino Unido, que permite a los sindicatos ingleses operar libremente y fortalecer su influencia social. La ley de asociaciones de 1884 en Francia reconoce también formalmente a los sindicatos, permitiendo su existencia y su funcionamiento legal. Debemos subrayar que tanto en América Latina como en Europa, estos hechos demuestran
una realidad histórica que no se puede negar, y es que el reconocimiento del derecho al ejercicio de la libertad sindical y a la existencia de los sindicatos mismos atravesó históricamente una larga etapa de crudas batallas sociales. Es decir, ahora hablamos quizás con mucha naturalidad de la libertad sindical, pero hay que entender que la configuración de la libertad sindical es una historia de lucha, de persecución, de represión y de sangre, tanto en Europa como en América. Estados Unidos también está en ese escenario con las grandes luchas de los obreros norteamericanos, poniendo solo como un ejemplo, ¿verdad?, la ejecución de los mártires de Chicago en el escenario de la batalla por la jornada laboral de las 8 horas. Con ese escenario, ¿cuáles son los desafíos actuales que nosotros reconocemos en este contexto de evolución de la libertad sindical? Bueno, primero hay que decir que la represión y la violencia contra los sindicalistas no es un hecho del pasado. Si nosotros revisamos efectivamente los casos que la Organización Internacional del Trabajo y el Comité de Libertad Sindical siguen recibiendo y resolviendo, están vinculados evidentemente a la forma de represión del movimiento sindical. Quizás ya no hay ese espectáculo de sangre que teníamos a la vista en el siglo XX, pero evidentemente que la obstrucción a la actividad sindical y la represión en distintas expresiones y formas no se puede decir que ya es un hecho del pasado. En esa misma lógica, otro gran desafío que enfrenta el desarrollo y el ejercicio de la libertad sindical es el intervencionismo estatal, donde modelos políticos han impuesto restricciones a la libertad y a la autonomía sindical, afectando también la capacidad de la negociación colectiva. Y cuando hablamos de modelos políticos, hablamos de modelos políticos de derecha y de modelos políticos de izquierda, si es que a esta altura de la historia todavía pudiéramos seguir hablando de derecha o de izquierda. Sobre eso hay una larga polémica política y sociológica, ¿verdad?, cuya temática no es pues parte de nuestro programa de estudio, pero sí advertimos que hay una larga polémica alrededor de esas denominaciones ideológicas o políticas. Otro enorme desafío que se enfrenta es la baja tasa de sindicalización, que está impactada particularmente en América Latina por la precarización laboral, por la tercerización de los empleos y por el crecimiento del sector informal, que no tiene ninguna posibilidad de gozar de los beneficios del ejercicio de la libertad sindical. Hay que agregar a esto, ¿verdad?, la falta de cumplimiento de normativas en los países en donde, aún existiendo leyes que protegen la libertad sindical, aún siendo los estados suscriptores de los convenios 87 y 98, persisten prácticas que violan la libertad sindical, aunque la legislación recoja su principio y sus características doctrinales. Y finalmente tenemos que admitir que hoy nos encontramos ante un debate mundial sobre la vigencia de las instituciones del derecho laboral y particularmente del derecho laboral
colectivo en entornos de flexibilización laboral, en entornos de globalización económica y las nuevas formas de trabajo que se desarrollaron post pandemia. Y hay que indicar en eso que dentro de las tendencias y perspectivas globales que apreciamos, podemos ubicar países y sectores en los cuales el sindicalismo logró resistir los embates de la última oleada de restricciones a los derechos colectivos en el marco de la post-pandemia y la flexibilización laboral. Los organismos internacionales como la OIT y la ONU continúan insistiendo con los gobiernos en las necesarias garantías de la libertad sindical y ya hay un vínculo reconocido entre los derechos sociales y laborales y los derechos civiles y políticos. Un tema muy interesante sobre el cual vamos a hablar oportunamente. Y también tenemos que señalar que los trabajadores y los sindicatos están explorando actualmente modelos alternativos de sindicalización, por ejemplo, las asociaciones informales o las plataformas digitales desde los cuales los organismos de trabajadores están ensayando nuevas maneras de articularse frente a las realidades que representa el trabajo y sus transformaciones en el siglo XXI. En esto yo quiero hacer una acotación especial. Es natural, absolutamente natural, que así como se ha transformado la manera de trabajar, léase entre paréntesis teletrabajo, trabajo a distancia, etcétera, también así ha planteado este fenómeno la necesidad de rearticular las formas tradicionales de organización gremial y laboral que estuvieron vinculadas al concepto de empresa, entendido como el escenario físico donde se aglutinaban cientos de trabajadores, lo que hacía efectivamente mucho más fácil una iniciativa de articulación gremial contando con la presencia cotidiana de los trabajadores en su centro de trabajo. La flexibilización y la tercerización laboral también ha representado un desafío para el movimiento sindical porque el esquema, un empleador, muchos trabajadores, relación laboral directa, fue roto por la tercerización que irrumpió precisamente diluyendo ese vínculo directo que existía entre el directorio y dueño de la empresa y los trabajadores que laboraban para ella. Son desafíos que enfrentamos en el siglo XXI y que efectivamente ponen a prueba la capacidad de los trabajadores y sus organizaciones para efectivamente asegurar la sobrevivencia de la libertad sindical. Termino esta locución haciendo una reflexión alrededor de las distintas posiciones que se han mantenido en este tema histórico de la libertad sindical. Para ello tenemos que empezar diciendo que no es cierto que todos los empresarios en todas partes del mundo han mantenido una posición radicalmente opuesta al ejercicio de derechos sindicales. Eso tiene mucho de mito. Es decir, hay culturas laborales
en países en los cuales efectivamente los empresarios han reconocido el derecho a la sindicalización como un derecho natural y han adoptado una cultura no solo de tolerancia, sino también de respeto frente a este fenómeno. Claro, persisten tendencias de empresarios que niegan no solo estos derechos, cualquier derecho de los trabajadores, pero no puede decirse que a todos los empresarios los podemos estigmatizar bajo esa etiqueta de oposición irracional a los ejercicios o al ejercicio de los derechos colectivos de sus trabajadores. Los escenarios son complejos. También tenemos que aceptar autocríticamente que en el ejercicio de la libertad sindical hay sindicatos y dirigentes sindicales que cometen abusos y que efectivamente aprovechan los marcos jurídicos creados para la preservación sana de estos derechos en su propio beneficio. Y tenemos que aceptarlo y reconocerlo con una perspectiva crítica y objetiva. No podemos idealizar el ejercicio de la libertad sindical sin tomar en consideración los abusos que se han cometido en su nombre. Los casos de corrupción, por ejemplo, en el mundo sindical, son algo que efectivamente en muchos de nuestros países en América Latina son realidades, realidades que han afectado en su momento y en las dimensiones correspondientes el prestigio de los sindicatos y la imagen de los dirigentes sindicales. Y si a ellos le agregamos que hay empleadores que efectivamente alimentan esa corrupción en su propio beneficio, pues tenemos un panorama de complejidades frente a los cuales es importante mantener un espíritu objetivo de observación equilibrada. Lo cierto es que efectivamente en una trayectoria histórica la libertad sindical pasó de ser considerada como un delito a finalmente adquirir el rasgo y la característica de un derecho. Y que en esa transición que se describe en un minuto hay una historia profunda y compleja de grandes batallas sociales y de escenarios particularmente dolorosos en distintos continentes y particularmente también en el continente latinoamericano. Con esos antecedentes y esa visión histórica, hemos entonces aplanado el camino para iniciar nuestro análisis sobre las características y las perspectivas doctrinales del derecho a la libertad sindical, lo cual será objeto de nuestra próxima conferencia. Por este momento, muchas gracias, ¿verdad? Y esperamos que esta reflexión haya sido de provecho para todos ustedes en el escenario de los abordajes a instituciones de los derechos colectivos del trabajo que representan para nosotros escenarios de aprendizaje y de análisis jurídico. Muchas gracias y seguimos en contacto.
media hora cada vez.